Automotores Credicar, para su línea King Long, presenta En Vida. Jaime, bienvenido, amigo querido. Mi vida, muchas gracias. Qué gusto por la invitación. tenerte. Qué gusto. Adelante. Bueno, estamos en otro programa más de En Vida. Hoy con un joven ícono del rock nacional, un amigo personal al que aprecio mucho, papá, esposo, compositor increíble, fundador de un grupo que ya tiene su lugar en la historia del rock paraguayo, que es Bohemia Urbana. Un gran ser humano, Jaime Sacha. Muchas gracias. Qué gusto, Dayana. Un placer venir a compartir en este rinconcito, este espacio del tiempo que tenemos para estar juntos y para hablar. Así mismo, Jaime, qué feliz estoy de que estés acá. Me traes todo ese aire de rock nacional, esos tiempos en que esa batalla que yo recuerdo con tanto cariño, esos ensayos en mi casa, sí, cuando llegamos a tocar juntos. Qué cosa fantástica. Y hoy tenerte acá y verte ya como un ícono, como un joven todavía, pero con tanto caminado, Jaime. Con un grupo como Bohemia Urbana que realmente, si nos vamos a la historia del rock nacional, Bohemia Urbana ya es un grupo que tiene su lugar. Y vos como compositor, con tantas canciones que hoy ya son parte de una generación que ya está creciendo escuchando rock, yendo a conciertos, desde volando un poco a ese tiempo que yo recuerdo en que costaba tanto que nos pasen en la radio. Costaba mucho. mucho. Y hoy te veo acá tan pleno, tan grande, amigo querido, y estoy muy feliz. Vos sabés que de repente vos haces esa presentación y tal vez la gente no va a entender mucho, pero en mis comienzos, yo puedo decir como una anécdota así paralela a esto, creo que después de tanto nos volvemos a encontrar de esos comienzos en los que me iba a ensayar en tu casa y que Dayana me daba para mi pasaje para volver a casa. Hoy primera vez parece que te puedo decir con orgullo, ya lo logré, Dayana, ya me puedo ir. Así que me voy siempre recordando de la gente del comienzo y obviamente que estás en ese álbum de mi corazón. En esa vez que yo primera vez toqué en un Juan de Salazar, cantando contigo una canción, compartí esos ensayos primera vez también con esos músicos que Gabriel Colmán, Carlito Sandoval, impresionante grupo, impresionante. Y me dio muchísimo gusto compartir aquella vez y qué lindo tener esta oportunidad de ahora hablar y mostrar también que las cosas de repente no suceden tal vez de la noche a la mañana, sino que tienen también su tiempo y que tal vez con un poquito de perseverancia y constancia se llega, ¿verdad? Así mismo. Bueno, yo te dije que te iba a dar permiso, querido amigo, de tener un rato el lente, pero ya tenés que sacar. Me voy a quitar un rato mis lentes. Un rato. A veces le he dicho a la gente, ¿por qué lo que no te quitas tu lente? Y porque soy de Zabal, le digo, Mentira. Sí. Jaime, y ese principio, ese momento, y en Camerinos estábamos hablando, y me decías, haciendo números, hace 23 años que soy músico. Sí. Y si vos hoy me pudieras contar cuál fue ese día
en el que tu corazón, tu alma, tu cuerpo dijo, soy músico? ¿Qué pasó? Vos sabés que yo tenía un amor genuino tenía con el bajo eléctrico. Ese era mi amor, mi acercamiento instrumental con la música. Canté siempre, pero nunca creí que iba a terminar siendo cantante. Yo cantaba como algo complementario. Y el bajo, yo siempre estuve muy apasionado con eso y tocaba como bajo la guitarra de mis hermanos, ¿verdad? Somos 5 hermanos, 3 mayores y el menor es Javi, ¿verdad? 5 hermanos. Y la guitarra de los mayores yo le dejaba sin cuerda porque estiraba para que suene como un bajo. Recuerdo que decidí un día cuando eso era más, me inclinaba más hacia el metal. Recuerdo una canción de Iron Maiden, decían los chicos, este es difícil en el bajo. Y yo digo, bueno, si es que yo llego a quitar esta canción, entonces yo soy bajista y ya puedo decir que soy. Y quité esa canción y me sentí ya confiado. Y me presenté para formar parte de una banda de músicos que tuve la suerte que me aceptaron, porque serían músicos de mi edad ahora, de casi 40 años, y yo ahí con 16 años llegando y diciendo, yo voy a tocar el bajo. Y tuve esa oportunidad en Cacupé, desde ahí creo que empezó, ya lo vi de una forma apasionada. Yo no creía que esto iba a ser un hobby. Yo le decía, le engañaba un poquito a mi abuela, a mi mamá le decía, sí, es un hobby, yo paralelamente voy a estudiar. Le Pero decía sí, que sí, era un hobby. siempre postergaba esa mentira inocente, ¿verdad? Y mi abuela llegó a ser mi cómplice, siempre digo, mi primer productor ejecutivo fue mi abuela, ña Lili, y algo muy simpático. Ella no le gustaba el tema de dar dinero sin que yo haga nada. Entonces le dije, abuela, yo voy a Curpira y no le llame al señor ese que... Para mi primer concierto en Itaí, recuerdo que hice eso, me compré las cuerdas de mi bajo, me voy a tocar y yo nunca agarré el machete el día que tenía que tocar. Mis manos estaban tipo Freddy Krueger de duro que estaba. Y anécdotas así simpáticas tengo y que me hacen otra vez ubicarme en el lugar que estoy. A veces de repente creo que si alguien me pregunta por qué sonrío mucho es tal vez porque sé reírme de mí mismo y de las cosas que me sucedieron. Sé festejar las cosas más pequeñas. Aprendí a hacer trampa con la felicidad, siendo feliz con la felicidad ajena. Y las peores cosas que me pasaron, por suerte, hoy se convirtieron en las mejores anécdotas. Qué linda frase, hacer trampa con la felicidad y ser feliz con la felicidad ajena. Realmente es que sos un compositor, no puedo decir en este programa explícitamente así, pero increíble realmente, porque lográs conectar de una manera de repente simple pero tan nuestra y con metáforas tan especiales, nuestro Paraguay, que era lo que también te quise transmitir en la carta que te escribí. Hermosa carta, gracias. Que tus letras tienen tanto de nuestro Paraguay que a través de tu alma de compositor lográs que podamos vernos, que podamos reflejarnos y estás dejando esto como canciones para la historia. Y realmente ahora que me tiraste esa frase, entiendo que te sale solito. Sí. Vos sabés que fue un leitmotiv, fue algo que aprendí también de muchos músicos, ¿verdad? Y decía, ay no, mira, no salió mal esta prueba, tal cosa. Y rescato eso de varios músicos de los que pude estar rodeado, ¿verdad? Y músicos, digo, siempre tengo que recordarle a la gente que escuchaba, me dicen a veces, y yo le digo, mira, yo te voy a mentir si te digo que mi abuela escuchaba Black Sabbath o mi mamá escuchaba Sepultura, ¿verdad? Mentira. En casa se escuchaba folclore o música tropical, era la banda sonora de mi infancia. Sin embargo, cuando le escuché por primera vez a Elvis, creo que ahí cambió todo, ¿verdad? En casa todas las cacerolas se convirtieron en tambores, la escoba, en imitación de guitarra.
Así que yo digo siempre, la banda sonora de mi infancia es la música tropical, la música folclórica paraguaya, y lo que yo elegí por convicción fue el rock. Y me sirvió muchísimo para ese primer amor con la música, para verle a la música, al rock como una actitud, como que no es solamente tocar y bajarse del escenario. Y con esa misma actitud hoy en día tratar de plantear la música latina o la música folclórica paraguaya, son las herramientas que me dieron. Y vos empezaste con las cacerolas, Elvis, con esa banda sonora de tu infancia. Sí. Y después de ese grupo donde empezaste como bajista, Sí. ¿cómo se fue desarrollando esa historia de Jaime? Porque estoy segura, Jaime, que nos están viendo muchos jóvenes que te ven, sí. que te ven y que sueñan con tener un grupo como Bohemia Urbana. Y estoy segura, mira, y me da pirí, de que estás inspirando a muchos jóvenes. Entonces, qué bueno. contame un poco, ¿cómo viene esa parte después del bajo, después de todo eso? ¿Cómo fue la historia? Como ¿Cómo la transición, siguió? ¿verdad? Y vos sabés que yo suelo contar esta historia porque muchos me preguntan, pero ¿cómo vos sos mayor que Javi y Salamandra es mayor que Bohemia Urbana? Y ahí les voy a dar un dato muy importante, ¿verdad? Que me sirvió muchísimo a mí. Yo siempre fui músico de otras bandas y no veía, como si llegué a componer medio que tuve vergüencita de mis propias canciones. Y estaba rodeado ya de músicos que tenían cierta exigencia conmigo, ¿verdad? Porque era muy, muy joven y ellos me limitaban algunas tonterías que yo quería hacer. Y entonces yo ya crecí con un poquito de más prudencia con eso. Sin embargo, Javi no tuvo esa oportunidad de ser músico de otras personas. Entonces él solito ya salteó esos pasos y él ya estaba armando sus canciones, él ya estaba armando su banda y yo me llegaba en casa y escuchaba, no puede ser. Y ahí les digo, mi inspiración para hacer mi propia banda fue Javi, mi hermanito menor. Eso me ayudó muchísimo ver que él tenga esa rebeldía, ese atrevimiento, que por lo visto lo tenía un poco apagado. No, ¿cómo me olvidé de ser rebelde? Ahí me volví otra vez. Me volví otra vez a ese planteamiento. Mucho tiempo en Bohemia Urbana seguí siendo bajista y creía que en algún momento iba a encontrar para mi cantante, ¿verdad? Y un baterista llamado Bernie Vázquez, de por ahí, ojalá que esté viendo, me dijo, bueno, Jaime, yo acá te tengo que dar un stop porque ya probamos varios cantantes y nosotros siempre te escuchamos a vos cantar, así que mejor que cantes vos y de paso traemos un bajista para que marque mejor. ya me bajó la caña por los dos lados por si acaso me bajó la caña. No tenía la sabiduría en ese momento para levantarme y darle un abrazo y decirle gracias a Bernie Vázquez. Gracias, Sí, Bernie. gracias Bernie Vázquez. Eso digo ahora. En ese momento como que me afectó un poco. No, como si yo quiero ser bajista. Y su consejo hizo que yo termine siendo cantante de Bohemia Urbana, interprete mis propias canciones. Así que si le voy a decir algo a alguien que está empezando, no le voy a decir que la música es difícil, porque cualquier profesión es difícil. A veces se cree que solamente es así. No le voy a decir que en la música hay vicios, porque en cualquier profesión hay vicios. Le voy a decir que es algo fantástico, sí, porque es algo fantástico. Hacer música, compartir con artistas es algo fantástico. Pareciera ser, como dice Borges, la búsqueda del ser humano, ¿verdad? Bueno, y con esta frase me quiero ir a una pausa, que esto es fantástico. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Estamos con Jaime Sacher. Vamos a una pausa, esto es En Vida.
con esto que es En Vida, con nuestro querido Jaime Sacher, y me hablabas de esa admiración, ese respeto a tu hermano menor y qué hermosa experiencia de vida estás transmitiendo, Jaime. Contá un poco de tu infancia, de tus hermanos, de tu papá, tu mamá, tu abuela, que veo que es un personaje. Sí, No, importantísimo. Esa imagen de productor ejecutivo no me quedó acá. Sí. Ya le veo a tu abuela. Sí, ña Lili. Una capa. Totalmente, productora ejecutiva de Salamandra y de Bohemia Urbana. Bueno, mira, mi madre fue profesora de escuela primaria y en una ciudad tan chica como Ipacaraí es como que a la mitad de la población casi le enseñó a leer y escribir, ¿verdad? Porque enseñaba en primer grado. Y entonces tenemos muchísima gente que se recuerda de mamá por eso. Por el lado de papá es plomero, que con el tiempo se fue trabajando cada vez menos, ¿verdad? Pero en aquella época se iba muy temprano, ya ni le veíamos y a la noche le recibíamos. El ambiente familiar siempre fue bullicioso porque somos 5 varones que gracias a abuela aprendimos a respetarnos, a querernos, a ayudarnos, ¿verdad? Nos ponían juegos o historias que la gente antes hacía para que vos jamás te des cuenta que había sido, eras pobre o lo que sea, ¿verdad? O que la situación estaba mal, antes se ocultaba mucho eso, ¿verdad? Y por ejemplo, qué sé yo, las ropas que se iban de herencia, ¿verdad? Vos le veías a tu hermano mayor y decías, dentro de 5 años esa remera va a ser mía. Mi remera. Sí. Y de hecho era trofeo, así, era como, ¿verdad? claro, Era un trofeo, sí. Claro. Cosas que se hacían así. De hecho que hoy en día cocino de repente para 3 personas, ¿verdad? 2 personas y media, para mí, mi señora y para mi hijo. Y digo, ¿cómo hacía mi abuela para que en esa época nunca falte? Porque yo tengo una conciencia de abundancia sobre eso, ¿verdad? La multiplicación de los panes creo que era uno de los dotes de mi abuela, ¿verdad? Pensando en eso. Ese ambiente nos unió muchísimo a nosotros y hizo que sepamos también apreciar y querer a los amigos, ¿verdad? Papá no, era un poco duro a veces en algunas cosas que hoy en día valen mucho para mí. Por ejemplo, si venía un invitado, un primo, entonces a nosotros ese día no nos tocaba la gaseosa y decía, no, porque ese va a ser para él. Para el invitado. Aunque alcance, ¿verdad? No, hoy no te toca porque vos le das a él. Y vamos a preparar un colchón, dale, para el colchón ahí. Y vos te acostás en tu cama y te no, vos en el colchón, tu amigo va a estar en tu cama. Y cosas así que hicieron que uno sepa de grande darle ese valor, por lo menos conservar un poquito a la amistad, ¿verdad? Que son los amigos, son los parientes que nosotros elegimos. Y la familia que elegimos. La familia que elegimos y a veces con el tiempo tan vertiginoso se nos hace difícil cuidarle o darle la atención que hubiésemos querido darle a los amigos, ¿verdad? Eso marca mucho mi infancia, marca mucho lo que es hoy porque puedo decir que mis 4 hermanos son mis mayores ídolos, no solo Javi. Javi es el más conocido, ¿no? En términos de mi papá pues se oponía a que seamos músicos, todos. ¿En serio? Los 5 somos músicos y se opuso a los 3 primeros, conmigo y medio ya no pudo más. Y con Javi como yo ya crucé, él ya pasó directo. Y tenía mucho miedo de que fracasemos económicamente, que creo que va a ser el miedo de cualquier padre, ¿verdad? Al dedicarse a algo. Yo le digo a los jóvenes y le digo a los padres también, mira, en cualquier profesión se puede tener éxito, en cualquier profesión se puede fracasar. Primera regla es el trabajo. El trabajo, uno tiene que trabajar muchísimo en eso que le gusta para tener una oportunidad de triunfar, ¿verdad?
al no... Estar preparado para la claro, oportunidad, ¿verdad? El ensayo individual, el ensayo grupal, tu prueba de sonido, las entrevistas, todo estar fuertemente, esas son tus preparaciones. Eso no garantiza que tengas éxito, pero el no trabajar sí te garantiza el fracaso, ¿verdad? Eso es lo que de repente sí le puedo decir a la gente, ¿verdad? Pero por suerte conseguimos con nuestro trabajo nosotros ayudar en los préstamos de mamá, qué sé yo, incluso Javi que le compró un vehículo a papá. Y igual, hasta le preguntaba a papá, ¿cuántos hijos tenés? Y tengo 5 hijos, 3 trabajan y 2 son músicos. Tipo, no quiere echar, pues. Entonces sigue él con esa broma, con esa broma, pero está súper orgulloso de nosotros. Trata de no demostrarlo tanto para que no se quede mal él por todo lo que nos contrarió. Y sobre eso de que los padres se opongan a que vos hagas algo, tuve experiencia en la época de jurado que muchos jóvenes decían lo mismo. Y se me ocurrió un día decirle a uno, porque me parecía que le estaba exponiendo a sus padres. Le digo, mira, lo mejor que te puede pasar es que tu mamá y tu papá se opongan a lo que vos querés hacer. Porque esa va a ser la barrera más fácil de cruzar el día que te dediques a la música. Lo difícil va a ser tratar de juntar gente en un boliche, tratar de vender entradas, tratar de conservar tus músicos. Así que creo que una preparación extraordinaria es el tratar de convencerle a tus padres, tratar de darle esa tranquilidad. Yo creo que si logras convencerle a ellos, tranquilizarle a ellos, vas a poder transmitir mucho más al público. Realmente sí, Jaime. Y esa batalla, porque yo siempre hablo de batalla y no puedo evitar hablar de esa manera, porque conozco desde adentro el mundo de la música, aunque hoy estoy un poco alejada, pero conozco y ese tiempo, como vos me decís, de ir a los ensayos, de tocar con alguien como invitado, de pisar un primer escenario. Totalmente. Detrás de todo eso, uno como intérprete lo puede hacer, pero vos sos cantautor. Sí. ¿De dónde nacen tus canciones? ¿De dónde nace ese genio creativo que tiene canciones tan particulares, pero que quedaron así fuerte en nuestra historia, en nuestro rock nacional? Mira, viene de la memoria, viene de las experiencias. Creo que me volví un buen narrador y cantador de historias, ¿verdad? Siempre quise darle un lugar a cosas que parece que no tenían tanto espacio, ¿verdad? Y entonces, cuando tuve la oportunidad de que esto se pueda hacer música, empezó a surgir ese genio y creo que fui impulsado obviamente por gente como vos, que en un descanso de ensayo yo tocaba una canción y me decían, qué fantástico y esto tal. Y yo medio creía que eran canciones en broma. Yo así empecé Bohemia Urbana porque mi proyecto de Bohemia Urbana era un proyecto de rock, netamente de rock. Pero cuando a mí me invitaban solo en un festival, a beneficio, sea lo que sea, a veces me iba llegando con músicos de música tropical, a veces me iba llegando con músicos folcloristas y era algo simpático. Y llegaba el día del concierto y me decían, Jaime, pero no hiciste tal cosa. Y dice, pero eso hice en broma. No, eso tenés que hacer, porque yo hacía algo aflamencado para reírme, ¿verdad? Como algo simpático. Hacía una polka como algo simpático. Recordemos que no era tan cool la polka en esa época, o no era tan cool hablar en guaraní. Y yo ya tocaba polka y cantaba en guaraní. Y de repente que se abra esa brecha, que tuve esa suerte de que aparecieron grupos como La Secreta, que abrieron un portal gigantesco donde la gente empezó a reconocer la música paraguaya desde el rock. Y yo siempre menciono a La Secreta por eso, porque fue un fenómeno demasiado lindo
que vivimos de esa época, sí. de esa época que empezamos. Así que creo que de ahí nazco como un compositor, agarro esa oportunidad de plasmar en una letra, de ponerle melodía a alguna situación. Bueno, nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos con Jaime Sacher y su genio creativo. Y estamos aquí en este espacio de vida llamado En Vida Corazón Abierto con nuestro querido Jaime Sacher. Jaime, esto de componer, de la música paraguaya, de ese momento que viviste, meter el guaraní en las canciones, de la autogestión, Sí. de la autogestión. Y de eso me gustaría que me puedas hablar un poco de ese caminar. Qué lindo, sí. De ese caminar, porque yo me imagino lo que habrá sido viniendo del interior. Exactamente. No es la misma batalla que si sos de Asunción y comenzás Totalmente. acá. Y eso es un mérito inmenso que vos y Javi tienen, porque lo lograron. Y mira que... Lo lograron así, lo lograron y siguen. Y hay para mucho. Ya Yo salimos siento afuera. Ya. Nos costaba llegar a Asunción y ahora llegamos a lugares del mundo que nunca nos hubiésemos imaginado, ¿verdad? En primer lugar, suelo decir, antes decían, con esa guitarra lo único que vas a conseguir es un vago y no le defraudé porque fui bien vago, recorrí el mundo ya con esa guitarrita. Y por el otro lado tenemos algo muy simpático. Te digo otra vez, la ciudad de donde somos, que es Pacaraí, es como el patio grande de una sola casa. Más todavía en nuestra época que habían pocas redes sociales. Las redes sociales se hacían físicamente, ¿verdad? Tenías que estar en un lugar para relacionarte. Y tenemos mucha gente involucrada desde algo tan simple como conseguir el pasaje para venir acá a Asunción, porque convengamos que nos dedicamos plenamente a la música, todavía sin tener un rédito económico. Pero si no lo hacíamos, iba a ser difícil llegar a donde llegamos. Nosotros nos dedicamos de pleno a eso, no estudiábamos otra cosa, no trabajábamos en otra cosa, plenamente nos dedicábamos a la música. Y sabíamos que igual así podíamos fallar, imagínate si no lo hacíamos. Entonces, nosotros tenemos involucrada para que esto pueda suceder gente que nos ayudó en eso. Y mucha gente ni siquiera se recuerda. Yo le dije, vos me das mi pasaje. Y yo hoy me recordé, yo dije, Dayana no se recuerda de esto porque ya me ve ahora acá. Ahora ya me ve acá, ¿verdad? Realmente me mataste, pero cuando dijiste me acordé, Sí, y fue así, no, fue así. Claro. Y realmente me Y yo emocionaste mucho porque yo digo, turno puesto, otra vez ya me quedaba a comer en lo de Dayana, en cocina riquísimo. gracias, Jaime. Y vivimos ahí ese momento y sentía qué lindo era estar en tu casa y sentir casé recién cuando eso que valía lo que yo sí. hacía, ¿verdad? Todavía cuando no éramos muy conocidos, estábamos empezando esto que vos dijiste justamente, que es lo de la autogestión, que fue algo que ayudó muchísimo también, porque a nosotros nadie nos llamó, no había un mercado para esto, entonces nosotros nos metimos de colado y nosotros inventamos un mercado, porque no había un lugar en donde se tocaba. Era golpear puertas en los bares, sí, totalmente. llevar equipo. Hoy en día me preguntan, ¿cómo haces cómo el tema de los contratos era antes? Y yo me río porque no existía, hablar de un contrato yo me iba a reír, nadie me contrató nunca. Nosotros hacíamos los conciertos. La primera vez que vinimos en Asunción me ayudó mucha gente de teatro también. Y golpeando puertas, recuerdo que un sirio libanés
me abrió las puertas de su local, que era un local de karaoke. El karaoke estaba entrando recién, en los años 2000. Y me abre las puertas, sí, vení, toca ahí. Y como nos abrió las puertas, hicimos, la primera vez fue una muestra de pintura del artista Pablo Medina Comanich, un gran artista, un artista plástico. Iba a hacer su muestra de arte y quería que toquemos. Yo le dije, no, es que no estamos todavía. Sí, dale, sí, así nomás. Y tocamos y hubo como 35 personas más o menos. Y la segunda vez aprovechamos que ya nos abrieron las puertas ahí y nos hicimos los locos y ¿será que nos van a dar? Y pedimos, sí, a ellos les gustaba. Entonces era algo como que era muy difícil de asimilar porque vos siendo músico tenías que tocar covers. Y, ese es otro tema. En esa época tenía que ser así. Mi primer contrato en Cacupé, me dicen, pero ¿cover de qué haces? Yo, mira, yo no hago cover de Nanitos, pero tengo temas parecidos a Nanitos. No hago temas de Maná, pero tengo temas tipo Maná. Así esa fue mi forma de vender. Así te vendía. Así me vendí. Y por suerte me aceptó. Mi primer concierto fue en la chopería, el rancho se llamaba en Cacupé. Esto que sucedió en Asunción después de 2 años de empezar Bohemia. Y bueno, en la segunda vez tuvimos ya 70, 80 personas, fue algo fabuloso ya. El tercer concierto nunca nos vamos a olvidar, porque el tercer concierto de Bohemia Urbana nos preparamos, hicimos la prueba de sonido, nos fuimos a bañarnos, a ponernos churros. Cuando llegamos al lugar del concierto, había algo así como 300 personas, 350, muchísima gente. Y nosotros estábamos todos asustados. Decíamos, che, ¿qué pasó acá? ¿Será que no creen que va a tocar Dogma? Porque Dogma era el que llevaba mucha gente en un lugar, era un fenómeno. Y nosotros, ¿será que no creen que toca Dogma? Porque no sé qué no. Y no sabíamos por qué era lo que sucedía. Y tocamos y fue fantástico. Y la comunicación fue de boca en boca. De boca en boca recomendaron y así llegó la gente. Ese primer concierto nosotros anotamos los números de línea baja de quien quería que le avisemos cuando tocamos la próxima vez. Ay, qué linda anécdota, por Dios. Y te cuento otra cosa, un detalle, un pequeño detalle. Había muchísimas chicas y que ese día dijeron que les gustó porque cuando había un concierto de rock hacíamos en lugares tan... con poquísimo presupuesto y los baños eran feos. Entonces, ese detalle nos pasaron nosotros en los primeros conciertos. Si a un lugar nos abría, nos prestaba, nosotros cuidábamos esos detalles. Nosotros cobrábamos la entrada, vendíamos gaseosa, cerveza, pancho, hamburguesa. O sea, todo el negocio toda era la de nosotros, logística todo era, para montar sí, el espacio para lo que iba a sí, ser el concierto. claro. Y mira, es como que estoy viendo aprendimos todo. el negocio. Claro, pero era montar la logística, Sí. era crear ese mercado, Claro, toda una logística. crear los espacios, Sí. ¿verdad? Y lo de la radio, Y lo de la radio... ¿cómo fue esa experiencia? Fue una locura. La primera persona que pasó una canción de Bohemia Urbana fue Nicodemo Espinosa, el dibujante. Tenía un programa que se llamaba Pombero Pu. Sí. Y bueno, nosotros no podíamos creer que el Señor aceptara que nosotros llegáramos nomás. Era difícil asimilar eso. Llegamos, no solo nos aceptó, siéntese y vamos a hablar. Y nos quedamos así todo duros, ¿cómo vamos a hacer, verdad? Para hablar, porque no superaba la situación. Recuerdo que el productor fue Willy Chávez y nos fuimos llegando con un tema ahí. El tema se pasa, nosotros le contamos a la gente en nuestra ciudad que se iba a pasar, y era en una radio AM. Y se pasa el tema y como te dije, papá no se oponía a que seamos músicos, pero papá escuchó todo el programa. Después de mucho nos contó, él sabía todo lo que sucedió, ¿verdad? Era un fan así escondido. Sí, por supuesto que bajo perfil. Bajo perfil, así, no quería demostrarnos tanto. Y bueno, ese día se pasa nuestra canción
Y en Epacaraí la ruta pasa sobre la vía del tren y en ese cruce entre la vía y la ruta está una casillita que se abría las 24 horas, que se vendía verdura, fruta, caña, cerveza, ¿verdad? Entonces el señor de ahí nos dijo, cada vez que se pase, yo le regalo 2 cervezas. Y nosotros festejando, no sé, un grámico es poco para lo que eran esas 2 cervezas, por la razón por la que nos seguimos. Te ve, hoy te ve, y tan fuerte ya, y tan presente en el rock nacional, que valoro tanto que te brillen los ojos con una experiencia como esa. Sí, por favor, no. Eso no tiene precio, eso es irrecuperable y es único. Sí, no. Esa primera vez en la radio es... Totalmente. Fue algo fantástico, algo que uno no podía llegar a creer. Y bueno, también fue mucho otra persona que tengo que mencionarle. Es Michi Oliva, el finado, porque recuerdo que él, gracias a que él me rechazó como 6 veces, él me decía, no, esto no. Me dijo un día, mira, pibe, no vaya a grabar 10 canciones mal. Graba una, pero graba bien. Y vos sabés que me tuve que ir a decirle a Michi, mira que hiciste mi carrera radial, porque ahí me puse las pilas, porque uno tiene la oportunidad de entrar en el estudio de grabación y cree que tiene que dejar su legado para la humanidad y quiere la mayor cantidad posible, ¿verdad? Y no se llegaba a una calidad bien óptima por los pocos recursos, ¿verdad? Entonces, gracias a esa exigencia, sí llegué, qué loco, me aceptó Nicodemos, pasó la canción. Y yo cuando llego de nuevo en la radio donde estaba Michi, bueno, esto sí, me dice. Y no solo eso, sino que llegó a ser una canción del verano, se pasó muchísimo. Sí. Esa canción se llama Ni Ahí. Y después venía Ombo. Ombo es un himno. Un himno. Hasta hoy día Ombo terminamos los conciertos con esa canción. Es un himno. Y yo estoy segura que va a seguir siendo, y te voy a decir algo, estoy segura que cuando tu hijo sea grande, va a seguir siendo un tema ya de los que se terminan los casamientos, de los que, porque sí, porque lo lograste con ese tema. Ese tema es un himno. Es un himno, Bueno, sí. Recordando ese tema que es maravilloso, histórico, nos vamos a una pausa. Esto es En Vida y se me hizo corto el programa. Jaime Sacher. Porque da gusto. Y volvemos con esto que es En Vida. Estamos con Jaime. Hicimos como un recorrido, nos faltó mucho. Yo sé que si nos ponemos a hablar de toda tu historia, siendo un hombre tan joven, igual es vasta, es larga, es inmensa. Pero me gustaría caminar por otro lugar, un poco más desde adentro, para adentro, ¿verdad? A ese mundo interior que tenés, que es tu familia. Sí. Porque te veo como un papá que cuando estás con tu bebé, con tu hijo, con tu señora, que nos tocó hace poco encontrarnos en un evento, y se te ve feliz, se te ve cuidándole a tu hijo, saliendo afuera, jugar con él. Te sigo siempre por las redes. Ay, qué bueno. Compañero de tu hijo, y él está contigo en todos lados. Totalmente, ¿no? Jaime, ¿te imaginaste el rockero ese de Bohemia Urbana? Del bar, sí, donde se vendían los panchos y las hamburguesas, y se cuidaba el baño y se cobraba la entrada, a ese papá y ese hombre que hoy sos. Vos sabés que si me pusiera en ese lugar de los comienzos, de tanta incertidumbre, no sé creo que el susto hubiese sido más grande, ¿verdad? Ahora este susto que me viene cuando me entero
un susto de felicidad. Yo, ¿qué voy a hacer ahora con tanta felicidad? Imagínate, voy a tener un amigo que voy a conocer desde que nace. Y no, yo por suerte llegué a este punto, al punto de ser padre con la conciencia bien desarrollada, ¿verdad? La espalda un poco cuesta, ¿verdad? Por eso no es tan recomendable de grande ser papá. Pueden ser un poco más jóvenes para tener su hijo si quieren, muchachos, porque... No, duele pues, la... este de acá sí, duele, este de acá yo duele. le hinchaba a mi señora, le decía, mira que mi papá tuvo 5 hijos y yo le quiero superar por uno. Y me dice ella, me hace un retruco, me dice, mira, tu papá tuvo sus 5 hijos antes de los 40, vos tuviste el primero a los 40. Así que así es difícil. Y no, pero es algo fantástico, es verle a un ser humano que le toca ser alguien que te va a ver a vos como un reflejo. Es una responsabilidad grandiosa y genial. Grandiosa es la responsabilidad y grandioso es el amor que uno puede llegar a sentir, ¿verdad? Creo que a partir de ahí muchísimas cosas cambian. Cambia tu mirada al mundo. Sí, uno dice que siempre escuché que el niño llega con el pan bajo el brazo. Y yo le encontré el sentido a esa metáfora porque dije, mira, ahora hay tal cosa para hacer. Dale, vamos a hacer. Tipo, lo que sucede cuando llega un hijo parece que perdiste todos los miedos y te da una fuerza gigantesca que si uno tiene la oportunidad la tiene que usar para uno. Si tiene esa oportunidad de unir esa fuerza que te da el amor de tener un hijo, usarlo para crecer también. Es una oportunidad fantástica para crecer y aprender de ellos también, porque uno puede mirar en ellos y vuelve a aprender. Qué sé yo, le veo a mi hijo, nos vamos a un patio de comida o a un restaurante y él quiere ser un mozo, él quiere ser un limpiador, le encanta cuando ve eso, algún día quiere llegar a estirar el carrito. Entonces digo, no, este está viviendo de la manera más pura. Y nosotros los grandes nomás ya nos olvidamos de eso. Y trato de volver a aprender. La magia de cada pequeña Sí. cosa de la vida que los niños nos transmiten desde su inocencia. Y cada edad es maravillosa, cada edad tiene su magia, su locura, el cansancio de los padres. Totalmente. Y los padres que cada tanto tienen que recordarse que son novios, ¿verdad? Porque tu esposa, tu compañera, sí, le tocó sí. casarse con un rockero. ¿Verdad? Claro, ¿Sí? ¿no? Eso vale oro, alguien que te acompañe en esta aventura. Y creer en vos, Sí, como por papá, favor. como un hombre que, bueno, que sostiene la casa, que está, y tomar la música como un trabajo. Totalmente. Y eso es realmente un mérito inmenso en nuestro país. Sí, es algo que se tiene que trabajar. Cuando de repente solamente en los músicos parece que se ve esa responsabilidad de que del emprendimiento propio surja, pero hoy en día veo un montón de gente en cualquier rubro que se anima y hace. ¿Verdad? Actores, bailarines, sí, actrices, bailarinas, cocineros. Así que cuando tengan un sueño, no tengan tanto miedo. Sí asegúrense de trabajar por eso, asegúrense de ser felices mientras están trabajando, porque no hay nada más lindo que trabajar por eso que vos amás. Y nunca vas a sentir que estás trabajando, como se suele decir. Y creo que ahí vas a encontrar el camino. Yo le quiero advertir a la gente que es muy difícil tener dos vidas. Algunas veces uno cree que va a ser lo que ama, va a ser de hobby y que va a ser algo que no le gusta para sustentarse.
esa vida es muy difícil porque en esta competición hay mucha competencia en esto, en lo que vos creíste que ibas a hacer para solventar tus gastos y no vas a tener tiempo para eso que creíste que iba a ser un hobby. Así que por favor vivan sus vidas y trabajen muchísimo en eso que aman, porque ya tienen su primera paga, que es hacer lo que les gusta, ¿verdad? Y estar vivos. Sí, totalmente. Estar vivos y estar sanos. Sí, totalmente. Y poder descubrir en el corazón lo que uno quiere, lo que uno ama y para qué vino a este mundo. Totalmente, totalmente. Y amar a los que los rodean sin ningún miedo. Es tiempo de que la gente libere ese amor que tiene con sus padres, no tengan miedo con sus hermanos, con sus amigos. Así que de esa forma se vayan fortaleciendo, ¿verdad? En un mundo que cada día pasa más rápido y que hay menos tiempo. Creo que ese es el consejo que puedo dar. Si vos me pudieras en una frase decir cuál es el Paraguay que vos, desde tu lugar de compositor, de cantautor, de paraguayo, de laburante de la música, le querés dejar a Esteban. Un Paraguay honesto. Ese es el que quiero. Gracias, Jaime. Gracias por estar en este programa. Gracias, amigo vos, querido. Vida. Gracias a vos, mi corazón. Gracias, de verdad. Me emociona mucho tenerte acá, de verdad. Ay, por favor, muchísimas gracias. Qué lindo este lugar mágico donde nos sentamos a conversar, a hablar un rato de tantas épocas. Y pasó el tiempo. Bueno, y esto es En Vida, a corazón abierto, con un amigo del rock nacional. Quiero agradecer a las marcas que nos están acompañando: Automotores Credicar para su línea King Long, a Fundación Paraguaya, a Eva Noguera, a Madelina Alfajores, a Kerr Odontología, Digicolor, Fundación Saraquí, Raulito Servicio de Bocadito, La Tuamela, La Florería Los Claveles, Buchón Vino, que llega a Paraguay a través de Cinda, Quinta San Rafael, Alicia Plata Indumentaria, Dandres S.A., Palmaroga Hotel, Gens, Unamo Creando Espacios, Clínica Carmelitas y a Chiara Chiriani. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esto es En Vida. Queremos dejar historias de vida y hoy la de Jaime Sacher nos llenó el corazón de eso fuerte que dejó nuestra historia, el rock paraguayo. Nos vemos el próximo domingo. Automotores Credicar para su línea King Long presentó En Vida.